Vivir en la Edad Media no tenía por qué ser tan malo. Hacedme caso, tendréis bastantes días de vacaciones. Llevarías un cuchillo o una espada sin ningún problema legal, sin olvidar que podrías vivir plenamente junto a la naturaleza. Bueno, si no te comía el oso. Y aunque sea un entusiasta de esta época, tengo mis serias dudas de si me gustaría vivir en ella, porque el simple hecho de sobrevivir durante más de 24 horas sería una tarea muy difícil. Por eso mismo en este vídeo os voy a dar 10 razones por las que tú, una persona plenamente contemporánea, no sobreviviría en la Edad Media. 12 de octubre de 1492. Cristóbal Colón y su tripulación llegan a la costa de las islas de San Salvador. Son recibidos amistosamente por los indígenas locales, los taínos, quienes les ofrecen regalos. Los taínos sumaban al menos 60.000 habitantes, pero por desgracia para 1558 la población taína se desplomaría a menos de 500 habitantes. Al carecer de inmunidad a los patógenos llevados por los españoles, los habitantes indígenas fueron víctimas de terribles plagas de viruela o influenza. Y esto mismo podría pasarte a ti si viajases a la Edad Media. Todas las personas llevamos bacterias y virus en estado inerte junto a nosotros, y para una persona de nuestra misma época no tendrían que suponer ningún problema. Eso sí, si viajásemos 700 años, 800 años al pasado, esos mismos virus o bacterias causarían un destrozo en las poblaciones de ese lugar, y al mismo tiempo nosotros cogeríamos las enfermedades que ellos tuviesen y a las que nosotros no estamos adaptados. Después de un contacto moderado con un habitante de la Edad Media podrías coger tuberculosis, tifus, viruela y un montón de enfermedades bastante chungas. Y eso si no te toca vivir en la peste negra, donde más de la mitad de la población de Europa falleció. El conocimiento médico de la época, según el lugar, era relativamente limitado. Obviamente no sabían ni de viruses ni bacterias, por lo que si enfermabas, muchas veces era mejor intentar recuperarte por ti mismo que acudir al doctor. Enfermar en la Edad Media tendría que ser terrible, las infecciones eran comunes y tampoco había muchos conocimientos de higiene. Un simple corte con nuestra herramienta medieval o una enfermedad leve podría amenazar nuestra vida y por desgracia los doctores habitualmente se dejaban llevar por los prejuicios de la época. No había antibióticos, obviamente. Oye, no hay nada que puedas hacer. Soy feliz, me encuentro bien. Soy feliz, me encuentro... Oh, muchas gracias. En la Edad Media la esperanza de vida se sitúa a los 35 años, aunque aquí tenemos que tener en cuenta la mortalidad infantil. 1 de cada 4 niños moría en el parto. Ya si sobrevivías tu adolescencia, si llegabas a los 20, sí que era más probable que muriese siendo más abuelo, pero era una vida muy dura y con pocas facilidades. No quiero quitarle fuerza al efecto placebo, ni negar que la medicina no avanzó en la Edad Media, o que todas las prácticas eran malas, pero numerosas de ellas eran tan bizarras que podían acortar esta esperanza de vida que hemos comentado. Desde utilizar polvo de momia para tratar el dolor de cabeza, a meter un trozo de hierro al rojo vivo en una jarra de vino para crear suplementos que tratasen la anemia. De todas las maneras, los habitantes medievales tenían un conocimiento que seguramente tú no poseas, y era el de las plantas medicinales. Sabían que, por ejemplo, podrían utilizar regaliz para tratar la tos, curar catarros y males de estómago con infusiones de jengibre, o incluso tratar quemaduras mediante babas de caracol. Puede que estés orgulloso de lo que has conseguido en tu vida gracias a los estudios, pero si fueses a la Edad Media, una gran parte de tus conocimientos no valdrían para nada. Las personas estarían llenas de prejuicios, y si intentases enseñar unos básicos de medicina, biología, química o física aprendidos en el colegio, te tratarían de forma muy escéptica. ¡No soy una bruja! ¿Pero vas vestida como tal? Ellos me han vestido así. En estos tiempos, las habilidades y los conocimientos necesarios para sobrevivir eran diferentes a los de hoy. La gente de la época medieval dependía en gran medida de la agricultura, la ganadería, la artesanía y otros trabajos manuales. Y yo creo que todos sabemos que muchas personas modernas carecen de los conocimientos y habilidades necesarios para participar en estas actividades de manera efectiva. Básicamente, la autosuficiencia era crucial, y si realmente no estabas tan fuerte como lo serían en la Edad Media, te resultaría extremadamente difícil obtener alimentos, construir un refugio o navegar por el entorno. Moraleja, hoy en día consideraríamos a una persona medieval como estúpida por falta de habilidades para adaptarse al mundo moderno, pero no creáis que ellos tendrían una mejor opinión sobre nosotros. Siguiente razón, si vivieses en la Edad Media, probablemente te tocaría formar parte del mismo grupo social que el 85% de la población. Seguramente serías un campesino.
En la Edad Media, si nacías campesino y no te gustaba la vida de campo, lo tenías bastante jodido. Los estatus sociales eran inamovibles. Aun y todo, ser un campesino no tendría que significar llevar una mala vida, dependería de la zona, del año, de la época, de la cosecha. En algunos lugares podría llegar a ser incluso gratificante, pero la idea de un hombre individual hecho a sí mismo básicamente no existía. En la Edad Media sobrevives y existes como colectivo, y sin ese colectivo no eres nada. Este podría ser tu estatus social, campesino noble, o la pertenencia a ciertos oficios o gremios en una ciudad. El colectivo te proporcionaba comida, refugio y seguridad en un mundo completamente salvaje. Ser noble tampoco te implicaba tener una vida del todo sencilla. Aproximadamente el 30% de ellos podía esperar morir en una batalla o guerra, y si eras mujer, podrían vender tu mano al mejor postor. También se dice hoy en día que una persona moderna vive mejor que un rey de antaño. Tenemos que tener en cuenta que hace 1000 años, hace 500 años, incluso la gente de la iglesia, los señores feudales, la gente noble, sí, podrían permitirse más caprichos que los campesinos y tendrían muchos más derechos, pero la vida seguía siendo muy dura. La época medieval estuvo marcada por los conflictos, la violencia y la guerra. Una simple broma podría suponer una ofensa al honor de alguien presente, que sin ningún miramiento te desafiaría. Y esto para las personas modernas, al menos en el mundo occidental, sí que sería un choque cultural bastante grande el no estar preparado para estas situaciones, el habitualmente no saber cómo reaccionar ni tener la preparación necesaria. La violencia era completamente legítima cuando era ejercida por una figura de autoridad contra un inferior social con el fin de corregirle moralmente. ¡Cállate! ¿Vale? ¿Quieres callarte? ¡Oh! Aquí vemos la violencia inherente al sistema. ¡Calles! Uy. La ausencia de sistemas judiciales de como los entendemos hoy en día también dificultaría la búsqueda de protección o justicia. En general, la sociedad es feroz. Las ejecuciones en público son frecuentes. Incluso los delitos menores serían castigados con pena de muerte, sin olvidar que todo hombre llevaba una espada o arma consigo. Me gustaría hacer especial mención de uno de mis diseños favoritos de cuchillos medievales, los sacs, comúnmente usados por los pueblos germánicos, y la verdad es que son una letal preciosidad. Estoy tremendamente agradecido a Espadas y Más, el patrocinador de este vídeo, por mandarme semejante sacs para ambientar esta historia. Ya veis que esto es una brutalidad, y es que este tipo de cuchillos, armas históricas para recreación, funcionales e incluso los cuchillos que utilizo para mis vídeos los podéis encontrar en esta tienda nacional que tiene un catálogo enorme. Para frikis como yo de la antigüedad, de diferentes películas como El Señor de los Anillos, es una maravilla. Simplemente podemos encontrar cualquier arma de cualquier periodo histórico que nos interese, y lo bueno es que de la mano de esta colaboración hemos podido conseguir un código de descuento Basscraft 10%, no está nada mal, es un descuento bastante interesante, así que os sugiero que cuando terminéis el vídeo vayáis ahí mismo a echar un ojo. El tener una sociedad tan violenta haría que los hombres muriesen a menudo, y por culpa de esto las mujeres de media vivían unos 9 años más. Esto para nada querría decir que la vida de las mujeres sería muy fácil, de hecho, siendo una te enfrentarías a numerosos desafíos y problemas. Muchos de los siguientes problemas que voy a comentar no son únicos de la Edad Media, pero sí es cierto que en esta época se dieron de forma cruel. El concepto de derechos, tal como lo entendemos ahora, era escaso, y en términos generales las mujeres tenían menos libertad y consideración social que los hombres. Otro de los problemas era dar a luz en la Edad Media, ya que fallecer en el acto era bastante común. Se calcula que el 20% de los alumbramientos acababan con la muerte de la madre. Lo que sí quiero resaltar por curiosidad es la pérdida de, no sé si llamarlo de derechos, pero sí de prestigio que sufre la mujer al final de la Edad Media. La Inquisición poco a poco va tomando forma, no se desarrolla plenamente hasta siglos después, pero sí que es cierto que un montón de conocimientos practicados por hombres, pero específicamente y sobre todo por mujeres, empezaron a verse como herejías, y al final a estas personas lo que pasó es que acabaron bien en prisión, bien en juicios injustos o en el peor de los casos en una hoguera. Hoy en día es relativamente sencillo comunicarnos con alguien de nuestro propio país o incluso a nivel internacional, pero hacedme caso, en la Edad Media lo tendríais mucho más difícil. En la Edad Media sí que existían lenguas francas, lenguas que hablaría
un espectro más grande de la población. Podríamos hablar del latín, por ejemplo, lenguas con las que los mercaderes, los nobles podrían entenderse mutuamente, pero a nivel de la población existían una cantidad tan grande de idiomas y dialectos que es posible que incluso de región a región no se entendiesen. Ahora pensad, estas barreras culturales y lingüísticas lo harían muy difícil para una persona integrarse en otro lugar, pedir ayuda si tuviese que viajar, encontrar recursos en otra zona, por lo que o aprendías bien a comunicarte por signos y alguna palabra de la lengua franca de la zona, o si no, estabas completamente limitado. La sociedad medieval tenía estrictas jerarquías, costumbres y prácticas culturales que difieren significativamente de los valores y normas modernos. Una persona de hoy en día podría, sin saberlo, no respetar estos códigos sociales, lo que llevaría a malentendidos, rechazo o incluso acusaciones de brujería o herejía. Este contexto donde se desarrolla la Edad Media era propicio para la exclusión de miembros de la sociedad que no encajaban perfectamente en la construcción católica mantenida por la Iglesia. Signos como una cicatriz inusual, una marca de nacimiento, verrugas o incluso tener un gato u otras mascotas se consideraban señales de hechicería. Las condiciones meteorológicas afectaban a las cosechas y los campesinos poco poder tenían sobre ellas. Por eso, después de unas cuantas cosechas malas, por desgracia, vendrían las hambrunas. Por ejemplo, el siglo XIV fue particularmente brutal. Desde el 1303 en adelante, la llamada Pequeña Edad de Hielo se extendió por el continente europeo. Las temperaturas cayeron en picado y muchas personas murieron congeladas. Las bajas temperaturas no serían el final. Los registros muestran que entre los años 1315 y 1322 hubo unas cantidades enormes de lluvia. Esto no sería solamente miserable, sino fatal. Los campos de los agricultores se inundaban constantemente, y aunque lucharan para hacer crecer los cultivos, lo poco que consiguiesen a menudo estaba cubierto de moho. Esta escasez de oferta hizo que los precios se dispararan, manteniendo incluso los alimentos básicos fuera del alcance de la sociedad. La gente moría de hambre en grandes cantidades y, por desgracia, una mala cosecha no sería el único de los problemas. Por ejemplo, las enfermedades que también se darían en el ganado harían que el obtener comida fuera casi imposible en ciertas épocas. Uy, 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 vaya seta más buena tenemos aquí. Y hacerme caso, el tema de la comida en la Edad Media no era sencillo, no había supermercados como hoy en día, o tenías unos conocimientos básicos o te ibas al otro lado. El tema de la comida en el periodo de la Edad Media era delicado. Como hemos visto, conseguir alimento de forma sencilla dependería de la estación, época, lugar, cosecha, pero a nivel general el método de obtención era muy agreste. Habitualmente la caza estaba prohibida para los campesinos y se reservaba para las clases altas. De hecho, si te descubrían cazando un ciervo para alimentar a tu familia, por ejemplo, podría suponer la horca fácilmente. No había supermercados para comprar comidas exóticas traídas desde el culo del mundo, ni invernaderos para ofrecerte tu verdura favorita en invierno. A lo sumo, alguien adinerado se podría permitir alguna especia traída de Asia. Y lo más duro, la carne y el pescado se consumían, sí, pero tenías que tener el valor de sacrificar el animal con tus propias manos. Fuera del debate ético, para una persona moderna, arrebatar una vida es difícil, así como limpiar bien un animal para su consumo. Es muy fácil comprar carne envuelta en plástico, pero os lo digo desde ya, hoy en día si muchos de vosotros tuvieseis que despellejar un animal, limpiarlo bien y despiezarlo, no comeríais tanta carne ni pescado. Y luego, cómo no, tenéis que saber qué hacer para conservar el alimento el máximo tiempo posible y cómo prepararlo. Para quienes vengáis de zonas rurales, este punto no sería un problema tan grande, pero la mayoría de personas que ven estos vídeos probablemente nunca hayan lidiado con esto. Ojo, de vital importancia sería conocer también alimentos que crecen en el bosque, ya que podrían suponer una fuente extra de calorías y, como no, unas bayas u hongos mal identificados te podrían llevar a la muerte. En la Edad Media la gente sabía conservar los alimentos, los adobaban, los deshidrataban, lo ahumaban, los salaban y parece ser que mucha gente no moriría por comer carne en mal estado, por ejemplo. Sin embargo, con el tema de la comida habría otros peligros al acecho.
Si eras rico, seguramente poseías un hermoso juego de elegantes platos esmaltados, pero resulta que estos estarían llenos de plomo y otros metales pesados como el mercurio. Por desgracia, en aquella época no sabían que cuando llenas tus platos y tazones con alimentos salados o ácidos, el esmaltado comienza a descomponerse y esos metales se filtran en la comida. Irónicamente, los miembros de la clase alta se envenenaban lentamente mientras cenaban con su vajilla de lujo. El plomo también se utilizó en la Edad Media para los techos de las iglesias, y sin duda alguna, debido a su bajo precio y el componente estético, muchas insignias o medallones que se vendían a los peregrinos en los grandes santuarios medievales estaban hechos de este material. Para los campesinos la situación no era mejor. Los panaderos a veces hacían pan con un centeno infectado de un hongo llamado cornezuelo o ergot. Este podría causar un brote de una enfermedad que en la medicina moderna se conoce como ergotismo. Básicamente la infección causaba alucinaciones, convulsiones, una sensación de ardor en las extremidades y a veces incluso partes del cuerpo ennegrecidas literalmente se caían. Bien, ahora os voy a decir lo que haría yo en el casual de que me transportasen a la Edad Media, pero antes de eso, si habéis disfrutado de este vídeo y queréis ver contenido parecido, no olvidéis suscribiros al canal, es la mejor forma que tenéis de apoyarlo. Y si estuviese en la Edad Media, básicamente lo primero que haría sería ir corriendo a la iglesia más cercana, al monasterio más cercano, ya que sería igual la gente menos peligrosa, el lugar donde te podrías sentir más a salvo. Habría que ir con pies de plomo, intentar comunicarte con palabras básicas del latín que supieses, intentar demostrar que eres una persona culta, pero claro, sin intentar pasarte conocimientos porque igual lo verían como una herejía. Yo creo que tendría que tener muchísimo cuidado, pero sobre todo mucha suerte. Espero que os haya gustado el vídeo, intentaré trabajar más de este estilo según la recepción y ya, como siempre digo, eskerrik asko eta hurrengo arte. Nos vemos en el siguiente. Agur.